de los ataques, porque eso han sido, a la libertad de expresión y lo que parece ser la incomodidad del presidente López Obrador respecto a la crítica y a quienes hacen periodismo, a quienes ejercen su trabajo, su tarea, quienes contextualizan, contrastan información y la presentan a las audiencias. Y esta no es una edición especial de Campañando, pero acá está Mónica Garza. Querida Mónica, ¿cómo estás? Manuel? Qué gusto. Muchas gracias Muy por buenas invitarnos. noches. Gracias. Buenas noches. Vicente Gálvez. Ese Vicente. señor San Martín, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenas Querido noches. Vicente, qué gusto. Carolina Rochacaro, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Qué gusto tenerlas en la mesa, qué gusto verles a las tres. Gracias por estar acá. ¿Con qué tema? Porque pues las libertades no es nuevo, las libertades están bajo ataque constante en distintas trincheras, pero el que los ataques vengan desde el poder, desde la máxima tribuna que tiene hoy el país, que es la de Palacio Nacional. ¿Qué decir, Mónica, sobre el momento que atravesamos, en la circunstancia en la que nos encontramos a menos de 40 días de las elecciones? Los políticos nunca se han caracterizado propiamente por tener una autocrítica relevante. Evidentemente nunca nos habíamos enfrentado, creo, a una crítica por parte del poder a los medios de comunicación como ha sucedido en esta ocasión. En el 2021, cuando comenzó la sección del quién es quién de las mentiras, a mí no se me va a olvidar porque me tocó entrevistarlo, vino Pedro Vaca, el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, precisamente a solicitarle directamente al presidente López Obrador que con la situación gravísima de violencia contra los periodistas en México, tener una sección así era darle permiso a quienes delinquían en contra de la prensa a seguirlo haciendo. Entonces, desde entonces comenzó este embate extrañísimo, porque yo no sé mis compañeros si lo recuerden en esta magnitud, jamás lo habíamos, creo, nadie enfrentado como lo estamos haciendo en este momento. Y 3 años después de que comenzaron esta sección, pues la encargada de la misma se sigue atropellando además cada semana mientras lee lo que seguramente alguien le escribe, porque si no se atropellaría menos, y sigue siendo consistente, Caro, en este ataque a la libertad de expresión, pero también lo es el presidente y también lo son otros en el propio gobierno del presidente López Obrador de la 4T, porque se sienten con esa licencia. Pues la verdad es que sí, pero déjame buscar aquí en mis apuntes. Ah, no, ¿verdad? Sí puedo pensar. Es que con esto que nos dijeron a todos que somos borregos, a mí me parece gravísimo. Y me parece muy grave que quien llegó justamente al poder, apoyado en mucho sentido de lo que veía que venían de denuncias de la prensa, siempre enarbolando lo que era denunciar abusos que tuvieron gobiernos del PRI, abusos que tuvieron gobiernos del PAN, para terminar siendo una calca del abuso, me parece tristísimo, como un colmo, el peor chiste que nos pudieron contar a los mexicanos. Entonces, nosotros aquí nos dedicamos a ejercer el periodismo, entonces, pues nos atacarán de Palacio Nacional. Yo creo que todos sabemos hacer solamente una cosa: preguntar, cuestionar y seguir para adelante. No nos va a detener esto. Qué bueno que él tenga sus opiniones. Como soy demócrata, digo que las exprese, pero si las va a expresar, que comprenda que van a haber respuestas de quienes no nos gusta que nos saludan como si fuéramos un borrego, y de quienes además queremos siempre defender el derecho a expresarnos, porque México es un país, es una democracia, y yo creo que esa es la batalla fuerte que no debemos de dejar de dar nunca. Y que es lo más elemental, ¿no? Defender ese derecho y defender esas libertades, Vicente. Aquí tenemos 2 libertades principalmente, que es la libertad, una de información, y la libertad de expresión, que la vivimos, la ejercemos y la practicamos todos los días. Todo este diferendo me hizo recordar, por ejemplo, trasladarnos al 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador hace el plantón en Reforma y demás. Tenía lo que él acusaba el cerco mediático. Y curiosamente, uno de los lugares donde tuvo un espacio diario todas las mañanas para expresar lo que él creía, decía, sentía, era aquí en Azteca. Todas las mañanas. Todas las mañanas, antes de que empezara el noticiero de aquel entonces Canal 13, tenía media hora Andrés Manuel para decir eso. ¿Por qué lo refiero? Porque él sabe dónde se le abrieron las puertas, dónde cuando nadie lo escuchaba, en medios electrónicos estoy hablando, por supuesto había periódicos que retomaban sus actividades, pero dónde podía él, y cómo se fue degradando este respeto a los periodistas y a la libertad de expresión, y cómo ya en los mítines después de este plantón se señalaba como en cadalso
a periodistas que no les parecía porque no estaban de acuerdo con el movimiento. Lo retomo todo esto para llegar a este punto donde estamos, donde cada quien expresa lo que le parece, lo que piensa, siempre dentro de tu libertad y definida la libertad como esta capacidad que tiene la persona de tomar una decisión, de realizar una acción de acuerdo a sus valores, a sus creencias y a sus compromisos. Lo hacemos diario. Déjame comentarte, porque platicaba con Carolina del mismo presidente. Carolina me decía, es que como ciudadano tiene la posibilidad de expresar su opinión. Bueno, pues le decía yo, pues yo creo que no, yo creo que el presidente es un funcionario público y es funcionario público las 24 horas y su palabra no pesa igual que la de cualquier ciudadano, ni conductor de televisión, ni articulista, ni columnista. Yo creo que los funcionarios públicos, el presidente el primero, están circunscritos a ciertas cosas que les permite la ley y que no tendrá, por supuesto, opiniones como todos, pero en su función de presidente no puede estar opinando como ciudadano. Tiene mayor libertad. Cabe la aclaración. A ver, sí. Yo me refería en el contexto de si él decide usar su libertad que tiene como mexicano, como ciudadano, y el tribunal que el día de hoy de hecho dijo que las mañaneras podían seguir adelante, está dentro del marco de la ley. Ahora, la libertad de todos nosotros cuando nos expresamos tiene un costo que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de ello. Y el costo del presidente es que justamente van a haber juicios como el de Vicente que dicen, oye, él no está ejerciendo bien la función de presidente, donde dice, que eso sí está en la ley de administración pública, que tú gobiernas para todos los mexicanos. Y entonces lo que yo digo, pues fíjate, ahí está el castigo directo para él, que habemos muchos ciudadanos que pensamos que en su expresión diaria de su sentir, porque de verdad, siempre dice con todo respeto y luego a mentar madres, pues simplemente se presenta perfectamente como es, como un presidente que ha decidido tomar partido por pensar que su voz y sus fobias valen más que gobernar a todos los ciudadanos que no piensan necesariamente como él. Él sigue siendo mi presidente, piense o no piense como yo. Y qué mal que el que no quiera hacerlo así. A quien incomoda la crítica y que parece que sí quiere, sí desea o se siente más cómodo con obediencias ciegas. Absolutamente. Y además, mira, todo y sobre todo en política y sobre todo en los medios de comunicación, lo que digas, hagas, incluso lo que pienses va a tener una consecuencia. Claro. Evidentemente hay códigos que no se rompen, hay códigos que no se rompen en política y que no se rompen en medios de comunicación. Y cuando tiene que haber una comunicación entre esa política y ese ejercer el periodismo o la editorialidad de una situación, hay un código que es me encuentro contigo, no te pongo en un patíbulo todas las mañanas para darle permiso al país completo en una democracia a que te pateen también, menos en un país como en el que vivimos. Seguimos siendo el segundo país más violento para ejercer el periodismo en el mundo. Y entonces tenemos ese permiso dado desde la primera palestra del poder. Es que es realmente, creo que ya muy difícil de transitar si seguimos en este camino. No está bien para nadie. ¿No? Además, el gremio del periodismo es un gremio muy unido. Podemos estar a favor o en contra, tener las mismas ideas o contrarias. Pero como decimos en el gremio, pues perro no come perro. Y si te van a lastimar a ti, aunque seas mi contrincante, pero somos del mismo gremio, no me voy a poner en contra de lo que te hacen a ti, que mañana me lo van a hacer a mí también. Eso es una de las consecuencias que el presidente tiene que asumir en ese sentido, y también recordar que es el presidente. Carolina lo dice perfectamente, es nuestro presidente, estemos de acuerdo con él o no estemos con sus formas, y lo va a seguir siendo, pero ¿hasta qué momento tenemos que decir doblo las manos? Estás pasando encima de un derecho que es la libertad. Sí, porque ese cargo conlleva una enorme responsabilidad, una responsabilidad que tendría que asumir él y quienes forman parte de su gobierno en todas sus facetas, en todos los momentos del día, comenzando por la mañana, que es de donde se toman decisiones y se gobierna. Y el presidente pues parece que utiliza, digamos, ese poder, ese enorme poder que tiene y que además busca acrecentar al término de su sexenio para lanzarse contra quien se le ocurra, como sea, con el argumento, sin el argumento, con elementos o sin elementos, con bases o sin bases, con ligereza tremenda,
para poner en el patíbulo a quien se le ocurra? De las cosas que me llamaba también la atención es que decían la línea, es que hay línea, como si fuera el gran descubrimiento del agua tibia. La línea le dan una concepción peyorativa para la gente que no sepa lo que es la línea. Es supuestamente, digamos, una instrucción de hablar o decir o de ir de cierta manera. La línea como tal existe y no existe. ¿A qué me refiero? La línea no existe como esa instrucción vertical donde todos vamos a decir esto y vamos a hacer esto. Lo que existen son directrices. Y existen... La línea son valores, son criterios. Y lo decíamos, a ver, aquí la línea editorial es la defensa de las libertades. Y a partir de ahí entonces podemos deliberar, podemos discutir, podemos estar o no de acuerdo. Y buscar la verdad. La verdad se está perdiendo y se está extraviando en Palacio Nacional. Sin duda. La verdad. Porque cuando faltas a la verdad es cuando ya no estás hablando de libertad de expresión, ya estás cometiendo delitos como la difamación, como la calumnia, o estás incentivando y atizando ánimos que tú no estás, que tú no tienes control. Digo, fíjate tú, volteas a ver a Estados Unidos, que era este ejemplo grandísimo de democracia. Las palabras de Donald Trump se convirtieron en palabras tan peligrosas que ahorita está enfrentando juicios justamente porque llamó prácticamente a un golpe de Estado, ¿no? Se va a tener que probar, obviamente, en las leyes, pero las palabras pueden sacarte del marco de la ley. Entonces, yo, como te digo, yo creo en la democracia, creo en que todo mundo debe de expresarse, en que tengo que tolerar las expresiones de quienes no piensan como yo y defenderlo hasta la muerte. Pero ojo, dentro de la ley. Y estamos en esa línea que ya está muy delicada. Pero además está en nuestra Constitución. O sea, tenemos un artículo 7º donde se refiere, palabras más, palabras menos, en que no debe de existir esta consecuencia nociva por haber expresado una idea, y menos cuando a lo que te dedicas es a comunicar. La única cosa, es decir, aquí la línea es consignar los hechos. Tú y yo en alguna ocasión tuvimos una discusión larga sobre si omitir también era mentir, porque Carolina dice con la verdad no se debe de negociar, efectivamente, y tampoco tienes que omitir los hechos, porque eso también sería una forma de mentir. En este medio de comunicación, al menos, no se omiten los hechos. Que les guste o no a muchos, que se den a conocer o que se pongan sobre la mesa para el debate público y la reflexión de la audiencia, si no te gusta, pues ese es otro asunto. No decir es mentir. Y ese es un aspecto clave, porque nuestro compromiso es con la gente, con la audiencia, con quienes nos ven, con la confianza que ponen en cada uno de los espacios que nosotros tenemos a nuestro cargo. Y esa responsabilidad la asumimos todos los días, todas las noches en nuestros espacios. Vicente, a ver. Retomando lo que te decía, porque quiero que quede claro, por ejemplo, que cualquier empresa a lo que se dedique tiene directrices y tiene criterios. Y la gente que entra a trabajar a una empresa, pues entra a trabajar esa empresa no solo por la necesidad de tener un trabajo, sino porque comparte esos valores, esos criterios, está de acuerdo con esas directrices. Aquí mismo, en Azteca, ha habido infinidad de periodistas que no han estado de acuerdo con cómo se hacen las cosas en Azteca, con cómo son los programas de Azteca, con cómo se manejan las cosas en Azteca, y se han ido. Algunos ahí están en radios marginales, en medios donde sí son felices, porque conviven y ha pasado comparten, en diarios y comparten, pero hay difusoras. Pero no es una instrucción de que nadie diga nada, pues estoy de acuerdo, porque ¿quién demonios trabaja en un lugar donde no está cómodo, de acuerdo y no está cómodo? Es la locura. Pues claro que compartimos. ¿Cuáles eran esos valores? Los que acaban de exponer, por un lado Caro, por otro Mónica. Pues de entrada, para la gente que nos dedicamos a la información, estás en la verdad, en tratar de ser lo más objetivo posible, en buscar información que le sirva a la gente. Bueno, imagínense que nos sentáramos todos los días a ponernos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, entonces no salimos. Entonces no salimos al aire. No, tenemos que estar de acuerdo en los 800 temas que ocurrieron en el día. La defensa es por las libertades, por la libertad de poder decir, de poder criticar, de poder pensar, la libertad de cuestionar. Y la libertad que tiene la gente en su casa de cambiarle de canal si no le gusta, o de mantenerse con nosotros y de seguirnos si le gusta nuestro trabajo. Y esa es la decisión más democrática que puede haber todos los días. Y esa batalla es por la credibilidad, por la confianza, es por la audiencia también. Y por ¿Sabías que de ejercer un oficio
del que somos completamente apasionados y que yo al menos, ya voy a echarme de cabeza, pero ya llevo aquí 20 años. Y llevo aquí 20 años porque he podido ejercer el oficio que me hace tan feliz, porque he podido, desde el sexenio de Calderón, criticar que sus arbolitos georreferenciados no los tenía georreferenciados en ningún lado y que se enojara y que se aguantara. Y luego Peña Nieto, cuando inventó que había puesto un programa ahí social en un lugar donde nunca llegó, en fin, y ahorita decir, oye, están intercambiando pipas por acarreo. Yo no he cambiado mi pasión. No. Lo que sí siento es que ha cambiado mucho la vocación de quienes decían que querían un país donde existiera justamente esto, la libertad de información, un país donde no hubiera un autoritarismo, porque finalmente, si uno piensa en el camino que trazó López Obrador desde que inició su éxodo allá en Tabasco y demás, desde que empezó a figurar fuertemente en la vida pública, yo estoy segura que de las primeras defensas era la democracia. Y no hay democracia sin libertad de expresión, ¿eh? Ahí sí te quiero decir que no es ciencia. Tal cual. Simplemente así debe de ser. Pero lo dices muy bien. Algunos cambiaron, otros no hemos cambiado. No. Aquí hemos criticado y señalado, cuestionado por igual a gobiernos del PAN, del PRI, de Morena ahora, a gobiernos municipales, estatales, a gobiernos federales. Claro. Y algunos que antes defendían ese derecho, ahora ya no, esas libertades, ahora les resultan incómodas. Propiamente un programa como Campañando, no nos vayamos más lejos. Si tuviéramos que estar atendiendo a las filias y fobias de ajenos, propios, las propias, no saldríamos al aire, no terminaríamos de ponernos de acuerdo. Y también una cosa es importante es no dejar de lado el hecho de la evolución, no nada más de la comunicación y la crítica, sino cómo enfrentamos los embates de decir lo que pensamos a partir de la creación de las redes sociales. O sea, a nosotros tres, sí. Tú eres más chico, pero a nosotros nos tocó llegar aquí sin las redes sociales, sí. Enfrentar la creación y la evolución de las redes sociales y enfrentar el embate de los bots, de las granjas, particularmente en esta administración, porque hay que decirlo, nunca antes habíamos visto una organización sí. De esta naturaleza cuando sales a dar una opinión en un tuit. Y bueno, conmigo se han metido, con mi familia, con mi hija, en fin, cosas que hemos vivido todos de diferentes maneras, pero que son los mismos códigos a los que yo me he referido, que antes no se rompían y hoy tampoco deberían de romperse. Sin duda. Tenemos un derecho de expresarnos y es constitucional. Y hay que defenderlo todos los días. Y la mejor manera de defenderlo es ejercer esto que hacemos. Es como caminar, el movimiento se demuestra andando, la defensa de las libertades se demuestra ejerciéndolas. Y lo que te decías de tu voluntad, tus criterios, tu pensamiento, tus valores, pero hacerlo. Y sí es peligroso, porque lo mismo en las redes sociales, yo prefiero que haya granjas de bots y que te estén mentando la madre, que te estén diciendo, a que esté la comunicación controlada y solo haya un discurso que se puede decir, donde están pensando todos lo mismo, no están pensando. No estamos bien. No están pensando. Bueno, yo ya los voy a dejar porque ya se tienen que ir acompañando. Ya nos vamos. Ya se van acompañando. Mónica, Vicente, Caro, qué gusto. Regresen más seguido. Gracias. Y ahora los vemos. Gracias, muchas gracias. Acá nos encontramos mañana. Pásenla bien.